Gracias a todos por estar acompañándonos en nuestra clase de bensígueme.online, también de Enlace de Fe. Y gracias por todo este tiempo. Seguimos adelante con, en este caso, terminando la clase de el libro de Lamán, 13 al 16. Y agradecemos a todos los que durante el año nos siguen acompañando. Quiero seguir invitando a que puedan ustedes compartir esta clase, a pesar de que no es un elemento oficial de la iglesia. Sí es una iniciativa para poder ayudarles a comprender algunos puntos de vista y ver también la forma en que podemos edificar a través de la página que tenemos hoy en día y que tiene muchos seguidores. Así que aprovechando eso hemos hecho este esfuerzo. Para aquellos que no conocen aún la página, es bensígueme.online. Ahí pueden entrar y obtener clases pasadas o la clase en vivo a la hora correspondiente. Para aquellos que siempre preguntan cómo entrar a la clase en vivo, pueden hacerlo a través de esa web o pueden directamente entrar a Enlace de Fe en Facebook, a nuestra página, y en la hora indicada que le corresponde a su país va a encontrar una transmisión en vivo a la cual puede unirse. Lo mismo así para YouTube. Esta es la primera clase que será hecha en un día sábado. Ya habíamos anunciado hace 3 semanas, cada semana siguiente, por 3 semanas seguidas, anunciamos este cambio para adecuarnos mejor y a los cambios que obviamente vendrán en el corto o mediano plazo de vuelta a la iglesia los domingos, para no estorbar, digamos, con la asistencia a la capilla cada domingo. Entonces, esto es hoy sábado a las 22 horas de Chile y se propagó, ¿cierto?, por las redes sociales todos los horarios, lo difundimos para cada uno de sus países y estos van a volver a cambiar, ya que justo esta noche en Chile tenemos cambio de hora. Por lo tanto, con respecto a Chile, todas las horas van a tener una hora menos en este horario. Por ejemplo, si en Argentina era a las 23 hoy día, entonces va a ser a las 22. Pero de todas maneras vamos a difundir desde mañana y estos próximos días de la semana nuevamente el horario definitivo hasta que hayan otros cambios de hora. Lamentablemente hay muchos cambios de hora. De todas maneras, siempre pueden entrar a cualquier parte en Google y poner la hora en Chile y ahí van a calcular la diferencia horaria de su país con Chile, y ahí fácilmente van a saber a qué hora es en su país las 10 de la noche en Chile los sábados y poder conectarse. Bien, hermanos, la clase de hoy es muy emocionante y tiene me dejó un sentimiento de mucho amor por los profetas. Es algo muy importante lo que se ve hoy en cuanto a cómo ellos declaran la verdad al mundo. Se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo, parafraseando las palabras de Samuel, de lo que el Señor le mandó a predicar. Entonces ahí tenemos la imagen típica. Me encantaba mucho esa imagen cuando mi mamá y mi hermana me leían las escrituras cuando yo era pequeño, con algunas ilustraciones del libro de Mormón, y siempre yo me quedaba pegado con esa imagen y yo decía, wow, me gustaría ser Samuel porque está ahí arriba predicando y no lo tocan con las flechas porque Dios lo protege. Y eso para mí era como el modelo a través de una imagen que siempre se me quedó grabada. La clase entonces que se estudia esta semana hasta mañana 6 de septiembre comprende estos 4 últimos capítulos del libro de Lamán, que ya son años muy cerca del año 1, digamos, de la era. Entonces estamos a poco tiempo de la venida, ¿cierto?, del Señor. Vamos a echarle un vistazo breve a lo que dice el manual. Aquí se enfoca en 3 grandes temas. Primero, que el Señor nos da amonestaciones por medio de sus profetas. También habla de la misericordia hacia quienes se arrepienten. Eso se ve bastante, sobre todo en el capítulo 15 de Lamán. Y también habla de las señales, los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen el corazón.
y eso lo hemos visto en muchas otras clases. De eso se trata bastante el libro de Mormón. Bien, también se habla en el Amán 16, otro tema, eran 4 en general, de algo parecido al segundo tema, que es seguir el consejo del profeta. Vamos a irnos directo a las escrituras para enfocarnos más en el mensaje que se da. Aquí en la aplicación, muy fácil, uno cambia a las escrituras. El Amán 2 entonces, perdón, ahí habíamos quedado en la clase anterior, es el Amán 13, que aquí ya el profeta Mormón, quien compendió estos registros, ya indica que en estos capítulos del 13 al 15 se enfoca en la profecía de Samuel a los nefitas, y obviamente en algún segmento ahí dice que se volvió a su propio pueblo a predicar también a su gente. Entonces también la predicación fue no solo a nefitas, pero mayormente a ellos. El resumen enseña esto, que profetizó la destrucción a los nefitas con una condición, a quien no iban a ser destruidos si se arrepentían. Se habla sobre las riquezas, el mal enfoque que puede existir en una persona con ellas, y lamentablemente del constante rechazo a los profetas. Bien, entonces acá en los primeros versículos ya se habla de que en el 2, por ejemplo, que llegó un tal Samuel, un lamanita, y dice un lamanita ahí. Recordemos que hace poco habíamos visto que los lamanitas ya estaban siendo más rectos que los nefitas, y ahora el Señor lo estaba favoreciendo, y es una gran señal que haya surgido un profeta de entre los lamanitas. Es algo muy importante. Vamos a retomar eso un poquito en los capítulos siguientes también, desde otro punto de vista, que el mismo Samuel se declara lamanita y lo da, ofrece ese argumento como una razón para otro concepto. Aquí él fue rechazado, pero el Señor le dijo que volviera y declarara todas las cosas que le vinieran al corazón. Acá nuevamente se empieza a repetir mucho la palabra corazón, que ya habíamos visto en el Amán, en los primeros capítulos, que existía mucho. Quizás este libro, el Amán completo, es un libro que quizás más veces dice la palabra corazón. Y no permitieron que entrara a la ciudad, entonces se subió a ese muro, y ahí tenemos esa gran imagen que acabamos de ver. Y él se declara como un lamanita, y empezó a declarar las cosas que el Señor le puso en su corazón. Y las cosas que le declaró fueron cosas graves, no eran cosas... Bueno, al inicio declaró que él iba a declararles las buenas nuevas del Evangelio, ¿cierto? Pero lamentablemente el mensaje cambió un poquito, ¿cierto? Ahí dice el 7, que el ángel le había declarado para impartir alegres nuevas, ¿cierto? A él mismo, y fue enviado para declararlas, pero no quisiste recibirme, dice, así que el Señor dijo: les quitaré mi palabra y les retiraré mi espíritu, no los toleraré más. Entonces, y después empieza todo este mensaje que vamos a ver. Recién sí, en el versículo 6 hay algo que me encanta destacar. Dice que nada puede salvar a los de este pueblo sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Aun cuando es una profecía muy conocida ya y repetida de que el pueblo iba a ser destruido, el Señor nunca lo da como por sentado. Siempre que envía un profeta da el mensaje del arrepentimiento. Es decir, si no queremos este final trágico, hay una opción, y es el arrepentimiento. Y nada puede salvar al pueblo si no es ese arrepentimiento que viene por la fe en Cristo, y que es válido de acuerdo al sacrificio que Él hizo para que este pueblo pudiera ser redimido. Se habla un poco de redención también en estos versículos, porque Samuel lo declara, declara la redención de Cristo cuando habla de aquí va a venir este Salvador. Entonces fui enviado a vosotros para declarároslo. Esa frase indica la obediencia de un profeta para declarar lo que el Señor manda que profetice. Y aquí quisiera detenerme a una cita del presidente Oaks que él dijo en el pasado, que me encantó mucho porque nos hace enfocarnos en lo que significa
el escuchar a un profeta, porque a veces damos por sentado lo que dice o creemos que siempre está repitiendo lo mismo y no debería ser así. El presidente Oaks dijo: un mensaje de una autoridad general, de hecho va más allá del profeta mismo, sino una autoridad general de la iglesia, un mensaje preparado bajo la influencia del Espíritu para sacar adelante la obra del Señor, no se da para que se lo disfrute, sino para inspirar, edificar, desafiar o corregir. Se lo da para oírlo bajo la influencia del Espíritu del Señor, con la intención de que quien lo escuche aprenda del discurso y del Espíritu lo que debe hacer al respecto. No se dan, bueno, si bien es cierto que muchos mensajes, efectivamente nosotros quedamos con esa satisfacción de que, me gustó mucho, ¿cierto? Aquí dice que no se da para que se le disfrute. Si bien lo disfrutamos, es una consecuencia del propósito básico correcto, que es el desafiar, edificar, inspirar, corregir, dice. Y al final me encanta que es para que sintamos lo que debemos hacer al respecto del principio enseñado. Es para tomar acción el mensaje. No es solo para que lo quedemos ahí después de escucharlo con el corazón lleno de satisfacción, diciendo: me encantó lo que dijo el profeta o el apóstol o el 70. Yo sé que él es un siervo inspirado de Dios, y dejarlo ahí. Es correcto hacerlo, pero si lo dejamos hasta ahí es incompleto, porque no lo hemos recibido como una invitación a actuar, y estaríamos errando muy parecido a lo que pasó con Samuel, que en el fondo quizás algunos lo escucharon, otros no, y en el fondo no escucharon las palabras del Señor mediante su siervo. En este caso fue más drástico porque lo echaron, y después vemos que también trataron de herirlo, pero comparativamente podemos abstraernos y podemos identificar esa enseñanza nosotros mismos de esa forma, como el respeto que tenemos a la voz del profeta, a la voz de las autoridades. Se empieza a profetizar aquí, el Samuel en la manita empieza a declarar cosas muy detalladas, como mencionando 400 años, incluso generaciones, ¿cierto?, que iban a venir. Esa era hay muchos estudios que quizás no nos da para este tiempo, pero se acostumbraba a hablar mucho del futuro, del pasado, en tramos de ciertos años, y en muchas culturas mesoamericanas se hablaba de ciertos números que eran para nosotros quizás como una década. Es normal decir década porque en nuestro calendario medimos varias cosas por cada 10 años, ¿cierto? Pero ellos tenían otras formas que se coinciden con 400, con 40, con 5, y por eso estos números aparecen muchas veces en el Libro de Mormón. Pero es un tema que, como dije, no es un tema que le vamos a dar mucha atención, las cosas históricas y arqueológicas, etcétera, en este tipo de clases. Sí podemos hacer, como dije, si ustedes lo requieren, algunos transmisiones especiales para ver otros temas que nos puedan ayudar a entender mejor el Libro de Mormón. Pero el propósito del Ven Sígueme es poder edificarnos mucho más en temas que nos van a tocar muy fuerte en el corazón para, como acabamos de decir, hacer algo al respecto en nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos que hay una advertencia, ¿cierto?, y una bendición para aquellos que se arrepienten y se vuelven al Señor. De eso se trataba la predicación de Samuel. A ellos los salvaré, aquellos que se vuelven al Señor. Y empieza también a lamentarse de aquellos que sí van a ser sujetos a la condenación si no lo hacen. Y desde el versículo 18 se introduce en la predicación la mención a los tesoros, a ocultar tesoros. Hace clases atrás adelantaba que en Mormón 1 también hablaba de que las cosas desaparecieron porque la tierra estaba maldita y se habían vuelto deleznables. Aquí también se recuerda este concepto, se adelanta también porque esto es mucho antes, y dice que aquellos quienes oculten sus tesoros en la tierra no los encontrarán más por causa de la gran maldición.
Y el 19 dice, no los escondan para mis propósitos. Y el 20 habla de no los ocultarán para mis fines. Aquellos que lo hagan de esa forma, no para los propósitos o fines del Señor. Entonces, para ese tipo de personas va a estar maldita la tierra. Y las cosas que oculten van a desaparecer. Y aquí se empieza a hablar de algo bastante que pareciera ser incluso mágico, como las cosas desaparecen. Más abajo hablaba en el fondo, refiriéndose a riquezas. Vamos a ver a continuación, mucho más abajo, dice el versículo 31, se acerca la hora en que maldecirá vuestras riquezas, de modo que se volverán deleznables, al grado que no las podréis conservar, y en los días de vuestra pobreza no las podréis retener. Y eso básicamente por el mal enfoque en el corazón. Una palabra que estamos tratando mucho en este capítulo y en este libro. Entonces, y después habla de una lamentación, que las personas se van a dar cuenta que el Señor maldijo la tierra. Va a haber un testimonio obligado, por así decirlo, y lamentable. Y el 34, aquí viene lo que yo decía como más, incluso que podría llegar a sonar increíble. Las herramientas, espadas, tesoros van a desaparecer. No van a poder retenerlas. Las personas las van a necesitar y no van a estar, incluso en tiempos de guerra. Entonces, de eso se trata esta maldición. Y obviamente esto, lo que está aquí sobre esta maldición, que parece ser un poco muy digamos, drástica y a la vez bastante como difícil de creer para aquellos que no ejercen la fe de cómo van a desaparecer las cosas, ¿cierto? Más otras cosas muy emblemáticas que aparecen en los próximos capítulos son precedidas por el Amán 12, que aquí yo lo tenía abierto al iniciar, porque en el Amán 12, versículo 8 más o menos, 7, 8 por ahí, Mormón que compiló todo esto está hablando en el 8, por ejemplo, que el Señor incluso mueve el polvo de la tierra, todo por el mandato de Dios. O sea, él puede, lo que estaba compilando aquí Mormón es que puede ordenar a la materia, a las inteligencias, a su placer, porque él es Dios. Y está hablando de la insignificancia de los hijos de los hombres. Dice, aún menos que el polvo de la tierra. En los próximos capítulos que hablan de esta inserción de Samuel, habla de cómo la tierra iba a ser comportada cuando iba a venir Salvador, señales grandes, cosas milagrosas. Vamos a analizar un día, una noche y un día que son como un día, porque la noche iba a aclarecer, iba a ser clara como el mismo día. Todas estas cosas que parecen increíbles, que se pierda un arma, que no se encuentre el tesoro, están precedidas por esto que está aquí. El Amán 2, imagínense que es antes de la inserción y Mormón lo tenía pendiente. Esto también me dice a mí lo importante que es identificar que el libro de Mormón efectivamente es literatura traducida, no es ningún invento. También en el versículo 18, imagínense, Mormón todavía no hablaba aquí, en la clase pasada todavía no hablaba de Samuel y esta gran discurso sobre tesoros. Pero aquí Mormón está diciendo, y aquí si un hombre oculta un tesoro en la tierra y el Señor dijere, maldito sea por motivo de la iniquidad de aquel que lo ha escondido, y aquí será maldito. Y el 19 dice que será para que nadie te encuentre desde hoy para siempre jamás. Aquí nadie lo obtiene desde entonces para siempre jamás. Está hablando de que el Señor controla esto, controla todas las cosas, así como controla el polvo. Es interesante que en el Amán 12 ya estaba Mormón evidenciando lo que iba a poner después, esa inserción del profeta Samuel y este gran discurso que incluye también dentro del tema del orgullo el tema de las riquezas y de los tesoros. Bien, entonces retomando arriba donde estábamos, claro, aquí estaba hablando de que llegará el día en que ocultarán sus tesoros. Y esto me hace contraste, y ustedes se habrán dado cuenta a través del tiempo que a mí me encanta enseñar a través de contrastes que se me vienen a la mente con otra escritura. Acá ellos están cometiendo el error de ocultar tesoros porque aman las riquezas.
Y hay una escritura que es una de las parábolas más cortas, creo que hay tres parábolas muy cortitas, la levadura, el tesoro en el campo y alguna más, que solo están dentro de un solo versículo. Esta es una de ellas. Está en el 44 de Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es un contraste totalmente, es algo totalmente opuesto. Mientras los nefitas iban a caer en este juego de amar las riquezas, ocultar tesoros para sí mismos y se iban a ganar una maldición en la tierra, el Señor está hablando de una parábola que en el fondo las parábolas fueron dadas para ejemplificar las actitudes humanas que debemos tener para alcanzar el cielo. Y acá le está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y aquí hay un propósito muy distinto. Acá yo subrayé, no los ocultarán para mis fines, no los escondan para mis propósitos. Y en esta parábola está hablando de otro fin, un fin del Señor y un fin eterno. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, porque encontró que ese tesoro, que podría ser perfectamente la vida eterna, es tan valioso que lo va a poner ahí, pero para comprar el campo y quedarse con el tesoro y disfrutarlo. No es un tesoro para digamos, vanagloriarse o ser egoísta. Y solamente da todo lo que tiene, dice, y compra aquel campo. En este caso, los nefitas estaban en una situación opuesta, estaban reteniendo los tesoros, pero para sí reteniéndolos de los enemigos, de las demás personas. Entonces, ellos amaban las riquezas, no amaban el propósito de lo que es eterno, sino lo efímero, lo pasajero. Y eso es lo que el Señor acá, Samuel está hablando de que causa en bastante grado lo que es la maldición de la tierra, que hasta cierto punto ya había sido anunciada en el pasado, siglos antes, como una tierra prometida, pero siempre bajo la condición de guardar los mandamientos y prosperar, si no iba a haber una maldición. Entonces, poco más abajo está, aquí me quiero detener, vamos a gastar bastante del tiempo en el Amán 13. Hay una escritura que me encanta, estos dos versículos. Dice, y ahora bien, cuando habláis, decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres de la antigüedad, no habríamos muerto a los profetas, no los hubiéramos apedreado ni echado fuera. Y aquí sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él. Lo echan fuera, le dicen que es falso, todo eso. Entonces, aquí hay un sí, ¿cierto? Que es una suposición. Si hubiéramos vivido, ellos decían, ¿cierto? Nosotros no habríamos tratado mal a los profetas, pero Samuel identifica que eso es un fraude, ¿cierto?, interno, y les dice, sois peores que ellos, porque la verdad no es esa. Porque está evidenciada en el periodo actual, en ese momento en que hay un profeta delante de ellos y ellos los están rechazando. Básicamente es hipocresía y tratando de, digamos, alivianar el hecho de que no lo estén escuchando al profeta. Y esto a mí me causa una enseñanza poderosa que quisiera que nos detuviéramos a hacer un ejercicio aquí, un primer ejercicio, que tiene que ver con cómo tratamos a los profetas o poniéndonos en la situación que ahí Samuel está poniendo a los nefitas. ¿Qué habríamos hecho con tal profeta? Aquí, por ejemplo, les pongo una imagen del profeta. Arriba se ve el profeta Moisés, ¿verdad? Abajo puse al presidente Nelson. Entonces tenemos dos profetas. Todos sabemos que Moisés dio a conocer los 10 mandamientos del Señor, hizo bastantes milagros, puso, ¿cierto?, con él se genera esta situación de mirar la serpiente de bronce, algo tan fácil, y que las personas no lo hicieron. Y uno podría decir, como
incluso nosotros miembros de la iglesia podríamos decir imaginarnos en esa situación y decir, pero cómo no pudieron ver algo tan fácil? Yo lo habría hecho. O cómo no obedecían y no sabían que él era un profeta si dio los 10 mandamientos, que es algo que uno sabe que es verdad. No hay que matar, hay que honrar al padre, a la madre, son cosas buenas. Yo lo habría hecho, yo habría seguido a Moisés. Y uno se pone en esa situación y le es fácil, ¿cierto? Y uno dice, no, yo en vez de ellos que eran tercos, si yo hubiera vivido, como dice el versículo 25 arribita, si hubiéramos vivido en los días de Moisés, yo habría sido súper obediente. Y uno como que trata de convencerse de eso. Sin embargo, no es para pillarlos, nada de eso, pero este ejercicio consiste en autoevaluarnos. Por ejemplo, el presidente Nelson, un profeta de Dios, así como Samuel, ¿cierto?, está evaluándose con él mismo y con los profetas de esa época y con los del pasado, yo ahora evalúo con respecto a nuestro profeta. ¿Recuerdan, por ejemplo, los mandatos que él dio en enero, en febrero, en marzo, en abril? Por ejemplo, el presidente Nelson en enero nos pidió a todos los miembros de la iglesia que pudiéramos elaborar un plan de preguntas para hacernos durante el año sobre la restauración. ¿Quién de nosotros lo ha hecho? ¿Quién tiene su plan de preguntas? Por ejemplo, él ponía una pregunta modelo que decía ¿cómo cambiaría mi conocimiento actual de no tener el libro de Mormón? Una pregunta similar a esa. Y nos invitó a hacernos otras preguntas más durante el año, a medida que pasara, y tener un plan personal y poder reflexionar sobre el poder de la restauración en mi vida. En febrero, por ejemplo, él nos pidió otra cosa, nos pidió enfocarnos en la frase del Padre presentando al Hijo, escúchalo, y nos hizo plantearnos la pregunta a través también del tiempo de este año del Bicentenario: ¿cómo lo escucho yo? ¿Cómo lo escuchamos nosotros? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros hemos hecho eso constantemente y hemos estado reflexionando sobre cómo yo estoy escuchando al Salvador? En marzo él dijo, voy a invitar a todo el mundo, por supuesto a la iglesia, a que se unan conmigo a un ayuno mundial para vencer la pandemia y hacer que todo pase más pronto y sea más llevadero, y muchos otros propósitos que él mencionó. ¿Quién de nosotros se sumó a este ayuno? Porque en abril después nos invitó a otro ayuno. Entonces esta reflexión no es digamos para pillar a nadie, como dije, pero es para que nos pongamos en la situación de Samuel, que está en un punto súper armonioso con Dios, que nos invita a reflexionar en estos dos versículos. Uno que dice, si hubieras estado en tal época, uno se autoconvence diciendo, yo habría sido súper fiel, pero a veces nos cuesta evaluarnos en el momento actual y ver si realmente hemos sido fiel. Si somos capaces de responder a estas últimas preguntas que les acabo de hacer de forma positiva, por supuesto, es mucho más honesto y sincero decir que yo sigo al profeta y que me esfuerzo. Si no, obviamente cada uno de nosotros tiene que acercarse más al Señor a través de la voz de sus siervos, ser una mejor persona en cuanto a la obediencia, a los llamados al arrepentimiento que nos hace nuestro profeta. En fin, cada uno tiene que mejorar en cierto grado y el Señor lo sabe. Solo quería hacer ese ejercicio para que nos diéramos cuenta de cómo podemos extraer un principio ahí en las Escrituras y traerlo a nuestra comparación personal, y esto lo podemos meditar mucho más que solo en una clase. Ustedes lo pueden seguir haciendo en un propio plan también de trabajo con respecto a cómo yo tengo mi actitud hacia el profeta, porque de eso se trata la clase de hoy. El escuchar a los profetas nos trae que nos traen esas nuevas de gran gozo, pero que también nos llaman al arrepentimiento y nos ayudan a ser redimidos por el Señor. La misión de ellos es testificar de Cristo y lo han hecho muy bien. Entonces, bien, este capítulo terminaba con esa y yo me adelanté con ese principio. Capítulo 14, bueno, acá empiezan estas señales que
el profeta Samuel les adelanta al pueblo, que aparecerían en corto, ¿cierto? Que primero las señales sobre el nacimiento y luego las señales sobre la muerte. Y entre medio está ese discurso que les acabo de plantear, que habla de la redención de Cristo, a lo que viene Jesucristo mismo. Entonces les empieza a dar señales y hay algunos propósitos de señales. No las vamos a analizar mucho las señales aquí. Habla de grandes luces en el cielo, que justo la noche anterior a su venida iba a ser clarísima, de tal manera que iba a haber un día muy largo, por así decirlo, con 2 días y una noche que iba a ser como un día entre medio. Y después abajo aparece que iba a haber lo opuesto para su muerte, más abajo en el capítulo. Iba a haber como tinieblas, 3 días de tinieblas en la faz de la tierra. Y otras señales, ¿cierto? De la venida, así como de su partida después de su venida. En el versículo 10, adelanto lo que acabo de comentar. Lo importante que era destacar que Samuel era un lamanita. Él dice que porque soy lamanita os enojáis conmigo. Y eso es interesante porque, bueno, da 3 razones del enojo del pueblo. Por ser lamanita, porque habló las palabras del Señor y porque fue duro en esas palabras. Entonces, por eso se enojaban con él. Pero es bueno recordar eso, lo grandioso que debe haber sido que el Señor les haya predicado con un profeta del pueblo al cual odiaban en el pasado y que quizás todavía odiaban, porque los nefitas seguían enemistados, no solo con la manita, sino entre sí mismos. Y eso me hace pensar en que no solo en que nadie es profeta en su propia tierra, sino desde el otro punto de vista, que a veces hay de otras tierras el Señor saca profetas y puede mandar el evangelio de su reino a las personas. Para identificar los profetas es nuestro desafío, poder estar con su espíritu, saber que es verdadero, y por eso tenemos que ganarnos ese testimonio que proviene de la fe y del espíritu, para poder saber las enseñanzas del Señor a través de un profeta que sea verdadero, porque de por sí pueden haber profetas falsos también, pero el error de este pueblo fue tratar como falsos a aquellos profetas que solo le declaraban la verdad, y porque esa verdad quizás les irritaba, se enfurecían contra los profetas y los echaban. Entonces, pero este fue obediente y les empieza a profetizar todo lo que iba a ocurrir en cuanto a la venida del Señor. Y dice que las señales de su venida con objeto de que creáis en su nombre. Y aquí hay que hacer también otro contraste, porque anteriormente habíamos enseñado que hay que creer para ver, ¿cierto? A los que creen se les dan señales, pero no a los buscadores de señales se les entrega la verdad. Sin embargo, aquí pareciera sonar como opuesto, ¿cierto? Como que estas señales se están dando con objeto de creer. Entonces cualquiera podría preguntar, pero no que era al revés, no que hay que creer y tener fe primero y de ahí vienen las señales, porque las señales acompañan a los que creen. Vamos a ver más abajo este tema de que es algo sumamente excepcional, porque todos estos prodigios y señales eran acompañados inequívocamente a la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a ver al final de los capítulos, por ejemplo, capítulo 16, al final, que a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Imagínense, aún así, invirtiendo el rol que acabamos de decir, de que generalmente uno cree y el Señor después envía el milagro o la señal. En este caso, como era algo sumamente importante, de hecho lo más importante de todos los tiempos, en todas las eternidades que existen, era la venida de Cristo acá. Por lo tanto, era meritorio que hubieran señales como la estrella de Belén, etc. Y en este caso se invirtió un poquito, ¿cierto? Esas señales se dieron para que creyeran perfectamente en los profetas y se dieran cuenta, aunque fuera de forma obligada, como evidenciamos recién en algunas situaciones, de que los profetas eran enviados por el Señor. Entonces, así vamos a ver que todos estos prodigios y señales que venían acompañados en esta época, acompañados de los testimonios de los profetas, eran por eso, porque venía el Redentor al mundo y quien iba a efectuar la salvación.
Al 19 dice, por tanto, arrepentíos, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplirlas os dejéis caer bajo condenación. Entonces, aquí hay una advertencia bastante grande que necesitamos también absorber, porque de verdad que a veces nos autocondenamos, ¿cierto?, por conocer cosas y no cumplirlas. Esa es como la gran frase que uno dice, a mayor conocimiento, mayor condenación. Samuel también la está recordando aquí. Y este pueblo había sido bendecido con maravillosos conocimientos, aún de la mano de ángeles, de profetas, grandes prodigios, y aún así no habían creído en el pasado. Ahora el Señor le está dando señales primero, y como acabamos de ver al final de la Man 16, nos sirvió de mucho. Entonces el versículo 21, ahí quisiera solo destacar que van a haber ciertas modificaciones en la tierra. Está hablando de las grandes señales en la hora de su muerte. Y la tierra se conmoverá. Entonces van a haber relámpagos, temblores, lo que sea, pero la tierra se conmoverá. Recordemos que también en otras escrituras se habla de que la tierra entra en conmoción. Y esto puede tener dos análisis. Primero, que la conmoción puede significar simplemente movimientos, cambios, y bajo ese significado es lo evidente, que la tierra iba a sufrir deterioros, etc. Pero también puede verse porque la tierra también es una inteligencia. Lo aprendemos en la perla de gran precio. Y por supuesto se iba a conmover. Todo ser vivo, toda partícula en esta tierra se conmovió por el gran sacrificio del Salvador. En alguna ocasión el elder Skousen, que le encantaba analizar en profundidad la expiación, él se atrevió a decir que en el concilio de los cielos la razón por la que también surgió un Salvador y fue elegido él como Salvador fue por la gran honra que naturalmente surgió en los demás hacia él, por el gran amor que tuvo por nosotros. Por eso Juan también dice, Él nos amó primero. En alguna parte ahí en 1 Juan 4 habló de esa forma. Y ese amor hace que nosotros le amemos, pero también de vuelta de una forma para nada egoísta. Un amor genuino que le dio la calidad de Jehová. Y eso hace que esas partículas que fueron preordenadas, recordemos que en Génesis y en la perla de gran precio se habla de estas partículas, que todo fue creado espiritualmente antes de ser creado temporalmente, vinieron acá, fueron partícipes de la creación, toda inteligencia, y por supuesto que al ver al Hijo de Dios redimiendo al pueblo, sufriendo en el huerto de Getsemaní, por supuesto que iba a haber una conmoción de partículas. Acabamos de ver en la Man 12 que hablaba de que el Señor puede manejar aún hasta el polvo de la tierra aquí para allá. ¿Cómo las mismas inteligencias no se van a conmover por tal magno acto de humildad, de amor genuino por toda la humanidad y nosotros, sus hermanos pequeños? Bien, hermanos, este capítulo termina prometiendo las cosas buenas, efectos de la expiación. Se abrirán muchos sepulcros y entregarán a un gran número de sus muertos, algo que nos evidencia el vencer la muerte. Y aquí habla de estas tinieblas que cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Muchos han tratado de tildar aquí como que hay una contradicción con la Biblia, que no habla de 3 días, sino mucho menos. Pero la verdad es que está hablando acá simplemente de la faz de la tierra, la faz de esta tierra, la tierra americana. Un poco más adelante les voy a recordar en qué momento nos vamos a dar cuenta que cuando ellos hablan de la faz de la tierra se refiere solo a la tierra de ellos. Está en el mismo próximo capítulo, creo. Ahí se los voy a indicar. Bien, entonces el 28 habla de nuevo que el fin de estas señales es que crean. Como les dije, en este caso está un poquito invertida, como misericordiosamente para que se den cuenta. Termina diciendo con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Lo que les acababa de decir. Para eso se dieron en esta situación las señales antes del creer. Porque evidentemente no habían creído. En este caso, ya cuando las personas ya están muriendo en incredulidad, por decirlo de alguna manera, el Señor igual va a dar estas señales para que no haya más motivo para la incredulidad, dice. Y para permitir
que sus siervos en la tierra se llenen de poder, de un poder que da el hecho de que las cosas que ellos digan se cumplan. Así como el poder que le dio a Nefi, hijo de Lamán. Hace poco lo vimos cuando le dijo que no iba a pedir lo que no fuera su voluntad, por lo tanto todo lo que él pidiera le iba a ser concedido. Ese es el poder que el Señor le da a sus siervos con este tipo de demostraciones. Capítulo 15 habla de, hartas cosas y destaca mucho la verdadera conversión en este capítulo. Y no vamos a tener mucho tiempo de analizarlo más que eso. Destacar algunas cosas solamente. Habla de la disciplina que Dios da, que la razón es el amor. Muchas veces malinterpretamos como la disciplina como un castigo. Pero la verdad es que el castigo es una cosa, y está aparte. El castigo es producto de la iniquidad. La disciplina, por supuesto que es necesaria cuando hay iniquidad, pero eso es cuando ya hay un arrepentimiento sincero, o el Padre Celestial nos prevé en su infinito conocimiento que vamos a salir de ello, y Él nos ama y nos extiende la mano para que lo hagamos. Pero por supuesto, es para los de blando corazón, o los que ablandan el corazón. Aquellos que lo endurecen, por supuesto que esa, más que disciplina, se transforma en ese castigo. El amor es lo que nos hace sentir que la corrección de Dios es el camino para volver a su presencia. Porque al final todos, unos en más grado que otros, pero todos tenemos que corregir nuestra vida en ciertos momentos, y a través de todos los días que vivamos. Versículo 7, me encantó mucho este versículo, y el 8 también, porque declara, como dije, la verdadera conversión de aquí en adelante. ¿Cuántos de ellos, hablando de los lamanitas, y los pone de ejemplo ante los nefitas, cuántos de ellos llegan al conocimiento de la verdad y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos? Sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe y en aquello con lo que se les ha hecho libres. Esto es la verdadera conversión. Acá sigue relatando, abandonaron sus deseos de pecar, tienen firmeza en Cristo, son iluminados por el Señor, les prolongará sus días, dice. Y el 11 habla empieza a hablar de una restauración al final, que tiene relación con toda esta preservación de este pueblo, al cual se extendieron grandes promesas al pueblo lamanita. Y de las cuales hoy en día aún siguen siendo bendecidos. Hay muchas promesas que continúan con la descendencia de los lamanitas, que hasta cierto punto en la sangre todos tenemos una porción, aunque sea muy pequeña, de la sangre de todos estos hermanos que vivieron muchos siglos antes de nosotros. Quisiera aquí destacar unas palabras del presidente Nelson cuando él era miembro del Quórum de los 12. Él dijo: de acuerdo con mi experiencia personal, una vez que dejamos de poner signos de interrogación a lo que dice el profeta, y en cambio ponemos signos de exclamación y ponemos manos a la obra, las bendiciones se derraman sobre nosotros. Enseñanza sumamente sencilla, pero es lo que él aprendió, y es lo que yo quiero tener también como una gran meta en mi vida, de ponerle exclamación a lo que me diga el profeta. En base también al análisis que acababa de hacer con ustedes, que cuando el presidente Nelson hable algo, no lo cuestionemos para nada, porque ya hemos recibido la verdad a través de él, que viene de la fuente del Señor, y eso es importante. En vez de cuestionar lo que diga él, oremos sinceramente para obtener un testimonio de lo que él está diciendo, si es que en algún momento hay una duda en nuestro corazón. Y por supuesto que el Señor lo confirmará, y tendremos mayores motivos de obedecer, porque ese conocimiento que nos da es para eso, para tomar algo, para traernos hacia nosotros y hacer algo al respecto, como acabábamos de decir. Bien, entonces finalmente llegamos al capítulo 16. Aquí ya no se habla tanto del discurso de la madre, pero sí se habla de que al final él se fue y nadie supo más de él.
pero bueno, querían herirlo, y aquí está, podríamos vincularlo a la imagen, ¿cierto?, de las flechas que no lo tocaban porque no pudieron herirlo. Y por otro lado, Nefi, que estaba en Zarahemla, bautizaba, profetizaba, predicaba, etcétera, y al final hacía también estos señales y prodigios que quizás no estuvieron relatados aquí. Mormón eligió relatar los de Samuel porque era la manita, y era el momento en que el pueblo de la manita estaba siendo mucho más recto que el nefita, y el nefita necesitaba grandes reprensiones del Señor. Por lo tanto, que viniera un lamanita entre ellos y les predicara era lo que el Señor estimó para que tuviéramos nosotros hoy en día en nuestros registros. Sin embargo, es importante que haya también resumido que Nefi estaba haciendo lo mismo, y predicando a Cristo que había de venir, que venía en breve. Entonces Nefi bautizaba a aquellas personas que venían arrepentidas tras escuchar a Samuel. Es decir, Nefi en ningún momento dijo: ¿y por qué este profeta está profetizando y no yo, que soy el profeta? Nada de eso. Él sabía que el Señor mandaba a sus siervos a declarar el mismo evangelio, y él amorosamente los tenía ahí para ser bautizados, a quienes llegaban arrepintiéndose y confesando sus pecados. Pero dice, la mayor parte no creyó, entonces ellos fueron los que trataron de tomarlo, de incluso matarlo, y él se escapó, ¿cierto? Saltó de la muralla y se fue a su propia tierra a seguir predicando. Pasaron muchos años, y llegó el año 90, dice aquí, del gobierno de los jueces. Se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Empezaron a cumplirse. Bueno, hago el último ejercicio antes de terminar la clase. Si tienen ahí sus escrituras, ciérrenlas, y solo miren esta pantalla. Voy a leer el versículo 13 y el 14. Dice: pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y se les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en este año empezaron a cumplirse las escrituras. El 13 dice, declara, empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Hubo grandes señales. El 14 dice, aparecieron ángeles, trajeron buenas nuevas, empezaron a cumplirse las escrituras. ¿Qué creen ustedes que va a aparecer en el versículo 15? Porque aquí está hablando de 13, 14, como que ya es innegable, esto ya no da pie a duda. Entonces, ¿qué piensan ustedes que va a aparecer en el 15? Cualquier mente natural razonando, ¿cierto?, podría interpretar que lo que viene en el versículo 15 es, por lo tanto, al final creyeron, ¿verdad? Porque eso sería lo natural, ¿verdad? Pero veamos qué dice el 15, veamos si creyeron o no. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Esto es totalmente lamentable, hermanos. Cuando ya el Señor no pudo dar más señales, o sea, ¿qué más faltaba? Que descendiera no solo Jesucristo, sino el Padre mismo, y les dijera, existo, aquí estoy, obedézcanme. No, eso no va a pasar. Él tampoco va a permitir que no haya progreso de fe entre los hijos de los hombres. De eso se trata el plan de salvación. Pero sí tuvo la gran bondad ante este pueblo de enviarles todo tipo de prodigios. Y lamentablemente este pueblo endureció el corazón. Y aquí vemos que después, por la razón por la que después quedan solo los justos, también en la venida de Cristo, lo vamos a ver en las próximas clases. Y aquí quisiera detenerme en el último principio que quiero compartir con ustedes. Empezaron, bueno, en el 16 primero dice que trataron ahí de hacer conjeturas, que esas cosas maravillosas en el fondo no eran posibles, por así decirlo, o alguna cosa tenía que haber. Que en el fondo eran adivinos, coincidió, ¿cierto? Y el 17 empezaron a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo, no es razonable que venga tal ser como un Cristo, etcétera. ¿Por qué no se ha de manifestar nosotros así como en Jerusalén? Y bueno, de hecho estos versículos, me acabo de acordar, demuestran que cuando ellos hablaban de una tierra, cuando hablan de la tierra, se refieren a la tierra de América nomás, no al mundo.
cuando hablan del mundo, se habla todo el mundo, porque aquí está hablando, dice, no es razonable que venga tal ser como un Cristo, y si fuera el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros así como aquellos? Y dice el 19, ¿por qué no se ha de mostrar en esta tierra, así como en la tierra de Jerusalén? Ellos hacían mucha diferencia entre la tierra nuestra, la tierra de ellos. Cuando hablaban de tierra, hablaban de eso. Por eso cuando en el capítulo anterior, no me acuerdo en cuál, que hablaba de los 3 días, de las señales, ¿cierto? Creo que eran 2 atrás, ¿cierto? Aquí. A ver aquí. Tinieblas cubrirían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Obviamente se refiere a esta tierra, la tierra americana. Hubo tinieblas que cubrieron la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Por eso en Jerusalén no existió eso. No hay datos en la Biblia que enseñen que hubo 3 días de oscuridad en Jerusalén. Pero sí hubo en América. Es un dato adicional. Bien, pero lo que aquí nos convoca es la palabra raciocinar, porque después dice no es razonable. Entonces muchos confunden que ellos estaban razonando, pero no es así. Hay una gran diferencia entre raciocinar y razonar. Y la verdad es que, a ver, resumiéndolo un poco, podemos decir que razonar es tener, por así decirlo, basada, tener una conclusión, sacar conjeturas, lo que sea, pero basados en la verdad. Eso es lo que hace el razonamiento. En cambio, lo que hace el raciocinamiento es basarnos en nuestra voluntad en vez de la verdad. Eso es lo que causa esto, que ellos empezaron a disputar, a raciocinar, porque empezaron a poner sus gustos, sus preferencias delante de lo que es la verdad. Y no hay nada malo en tener gustos y preferencias. El error radica fundamentalmente en no amar la verdad con la misma fuerza con la cual amamos nuestras inclinaciones. Y eso es lo que hace que el raciocinio sea algo distinto al razonamiento. Y aquí, por eso quisiera destacar una cita del apóstol Pablo, que él dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, podemos saltarnos lo siguiente, en esto pensad. En esto, en el fondo, razonar, el pensamiento que no tiene que ver con la voluntad, sino con la verdad, tiene que ver con la verdad, con todo lo que es verdadero. Eso es lo que tenemos que traer al corazón. Porque si empezamos a raciocinar, a buscarle esa diferencia, para poder fundamentar mis gustos, empezamos a falsear la inteligencia, lo que causa que haya una verdad personalizada, muy alejada de lo que es y lo que ha sido y lo que ha de ser, que en el fondo es la verdad. Entonces, alejémonos de eso, porque todos estos pensamientos que sobrevinieron a ellos hicieron que ellos básicamente no pudieran llegar a creer, y por eso estas señales que se daban al final fueron inútiles para ellos. Por eso dice que a pesar de esas señales, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Les invito a que puedan hacer este análisis en mayor detalle a través de su vida, de esta semana, sobre todo que estamos estudiándolo. Yo sé que escuchar al profeta del Señor, darle la importancia que merece, nos va a traer grandes bendiciones y va a hacer que en nuestras tierras seamos prósperos, seamos benditos y que tengamos armonía con el Padre, y que por supuesto sepamos que las generaciones futuras van a ser bendecidas. Ellos tenían la promesa también desde antes del primer Nefi, de que iban a ser bendecidas sus generaciones, pero lamentablemente el pueblo cayó y no se arrepintió, y se profetizó lo que hoy día no alcanzamos a ver en detalle, pero de que en lo de la cuarta generación, 400 años después, iban a ser testigos del desfallecimiento completo, la desaparición del pueblo que en algún momento fue pueblo del convenio para el Señor en América. Una situación lamentable, pero que la traemos hoy a nuestros corazones para aprender de ella y hacer que en nuestros hogares y en nuestras vidas podamos ser más prontos en escuchar la voz del Señor a través del presidente Russell M. Nelson. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Y bien, hermanos, gracias por esto. Solo quisiera concluirles con un anuncio, aprovechando todos los que estén conectados. Mañana es domingo y tenemos un gran evento. Nosotros en Enlace de Fe vamos a hacer algo sin precedentes, ¿cierto? Nos vamos a unir en una transmisión junto a Más Fe y a Central del Libro de Mormón, que son dos sitios también que en algunos aspectos somos muy semejantes con Enlace de Fe, ¿cierto? Los tres tenemos bastante llegada, principalmente en el público latinoamericano, siendo sitios independientes, y queremos, aquí les pongo la imagen, e invitarlos, vamos a conversar. Tenemos ahí a Benji, a Isaac y yo por mi parte, vamos a juntarnos a conversar en vivo mañana sobre la importancia de compartir nuestra religión en las redes sociales, dentro de otros temas sumamente importantes, temas que requieren opiniones, y aceptamos todo tipo de comentarios, sugerencias, preguntas, porque queremos edificar también y escucharlos. Y va a ser una linda tarde y una hora de bastante inspiración. Mañana domingo 6 de septiembre a las 5 p.m. hora de Utah. Pero de todas maneras pueden entrar a cualquiera de nuestras 3 páginas y obtener el horario para su país. Ahí vamos a tener una publicación marcada para que puedan verla. Por ejemplo, en Chile sería, no recuerdo bien, pero sería como a las 8, porque hay un cambio de horario justo esta noche. Si no, sería a las 7, pero va a ser a las 8. Y así en otros países pueden ver sus horarios. Entonces están muy invitados, y gracias por haberse conectado hoy, y gracias por todo su apoyo, y espero que tengamos un buen día de reposo mañana. Adiós.